celebrando el aniversario de Iquitos, y cada una de las actividades, por supuesto, nos ha nutrido, nos ha dejado bastantes mensajes importantes, y por supuesto el amor a la literatura, el amor principalmente a todos los libros y lo que se está haciendo en la Amazonía por motivar la literatura y la cultura. Hoy, que ya estamos en este último día de actividades promovidas por Tierra Nueva, vamos a tener el gusto de contar en este escenario, acá en el Mall Aventura, con tres personas también vinculadas a la literatura y a la cultura. Vamos a hacer un conversatorio sobre el tema de narraciones de la selva, y en este conversatorio, por supuesto, van a estar con nosotros el día de hoy Gerald Rodríguez Noriega, Patrick Pareja Flores y Vico Dávila. Gerald Rodríguez ya lleva publicando los poemarios La Tierra con Mal, El Libro del Otro Reino, Los Cuentos Llena de Luna, Especies Secretas, las novelas La Casa de las Fronteras y El País de los Errantes. También publicó el poemario Todos en el Polvo y el ensayo El Sentir del Fuego. Quiero brindar un fuerte aplauso, por favor, aunque está firmando ahí algunos libros que también, por supuesto, están a la venta. Queremos invitarles para que puedan conocer las publicaciones que tiene Tierra Nueva, que desde el día jueves acá en el Mall Aventura se están vendiendo, y de esa manera también promover que más escritores, tanto jóvenes, adultos, sigan motivándose, sigan escribiendo, por supuesto, de nuestra Amazonía, de nuestro Loreto, de nuestra ciudad de Iquitos. Así que mientras Gerald va firmando algunos libros, también hoy vamos a contar en este conversatorio con Patrick Pareja Flores. Él es de Iquitos, nació en 1985, es un destacado docente y escritor. Imparte clases en la Escuela Superior Pedagógica Pública Loreto, de donde es egresado, y en la institución educativa Rosa Agustina Donaire de Moreira. Un fuerte aplauso, por favor, para Gerald Rodríguez, para Patrick Pareja. Y por supuesto, nuestro tercer invitado en esta noche de cultura se trata de Vico Dávila, que es, por supuesto, un promotor de la cultura, vinculado siempre a lo que es poesía, organizador del festival de libro también de nuestra ciudad, de nuestra región. Así que quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para Vico Dávila. Gerald, Vico, Patrick, el espacio es de ustedes. Sí, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por venir. A nombre de la editorial Tierra Nueva quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a pasar un momento agradable, ¿no?, analizando el libro Narradores de la Selva, que es una antología hecha por el señor Roger Runrill. En sí, este es la segunda edición ya del libro, porque la primera edición se publicó en el año 1967. Tierra Nueva, valorizando el aporte de la cultura a partir de conocer a nuestros autores, ha decidido reeditar este libro, ¿no?, que es Narradores de la Selva, antología hecha por el señor Roger Runrill, que en ese momento no está presente, ¿no?, por motivos personales. Pero bueno, vamos a arrancar, ¿no?, cuál es el motivo que nos lleva a reunirnos acá para analizar, conversar este aporte a la cultura y todo este movimiento que ha generado la literatura en la Amazonía peruana desde hace muchos años atrás. Y definitivamente, ¿no?, a raíz de que en los últimos años se viene promoviendo una literatura distinta, quizás desde la otra orilla, de una forma distinta de narrar o de contar, es necesario y es bueno también analizar cómo es que la narrativa en la Amazonía peruana aparece, cuál es la forma, cuál es el fondo, cuáles eran los temas, cuáles eran las motivaciones que llevaban a los escritores de ese momento a escribir narrativa, ¿no?, escribir cuentos, publicar, y cómo era visto de alguna otra manera la Amazonía para estos escritores, que es lo más importante, ya que la Amazonía hoy en día es vista desde diferentes puntos de vista, de diferentes maneras, desde la historia, desde el presente, desde el mito, desde muchas circunstancias que hacen muy diversa nuestra narrativa. Entonces, yo, para luego pasar a Vico, quiero terminar diciendo de que esta primera narrativa que aparece con ciertas particularidades, ¿no?, que a mí me llamó la atención, no solamente leyendo el libro de Roger, sino desde hace muchos años, investigando, ¿no?,
de cómo es que aparece la primera, cómo es la primera narrativa, cuáles eran los primeros libros o cuáles eran los primeros textos narrativos que se producían acá en la Amazonía, hablando de la Amazonía y desde la Amazonía. Entonces, para terminar esta primera ronda, solamente puedo decir de que la importancia de estudiar hoy en día esta narrativa nos llevará a poder concluir ciertos estudios de cómo la literatura amazónica ha ido evolucionando, ha ido tomando forma y ha ido tomando más que todo un espacio que antes no tenía, ¿no? En Lima, en la capital y en el ámbito nacional. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer a la editorial Tierra Nueva por esta invitación para conversar un poco sobre Narradores de la Selva, una antología realizada por el bubinzano Roger Runrín. Fíjense, esta es la segunda edición de Narradores de la Selva, de esta antología. La primera edición fue publicada en el año 1966. El contexto en la Amazonía era otro, absolutamente diferente al de hoy. En ese entonces, en 1966, de todos los autores antologados por Roger, solo 2 ya no pertenecían a este espacio, a este mundo. Solo 2. Hoy, tantos años después, 58 años después, ya ninguno de ellos está presente. Entonces, mirando desde ese punto de vista, hay que analizar en realidad el libro desde ese contexto histórico, desde el momento en que se realizó la primera edición y las razones, creo, por la cual Roger Runrín antologa a estos autores. Yo creo que un poco en torno a eso vamos a conversar. Son 12 los escritores antologados, de los cuales 9 pertenecen a lo que se conoce en el mundo literario como los de la generación de Trocha, y 3 de ellos al grupo Bubinzana. Esos 3 del grupo Bubinzana en esa época eran jóvenes y irrumpían en la literatura amazónica. Creo que por el momento le cedo la palabra a Patrick. Buenas noches con todos. Hay que agradecer a Tierra Nueva por esta apertura y por este espacio que se ha abierto aquí en el mall para conversar sobre literatura de una manera diferente o distinta a lo que se venía haciendo en Iquitos. Entonces, esta vez nos congregamos para hablar de Narradores de la Selva, que es una antología de Roger Runrín. Él ha seleccionado los textos y ha prologado en aquel tiempo. Esta es una segunda edición, como ya lo dijeron, y creo yo que es importante en general reconocer el trabajo que se ha hecho de los escritores anteriores a los que existen ahora en vida, ¿no? Es importante porque vemos que el camino se ha ido abriendo paso a paso, lentamente por supuesto, y eso lo podemos ya agregar también a raíz de leer los prólogos anteriores de la primera edición y la que hizo para este libro en específico. En este libro aparecen escritores como Arturo Hernández y Francisco Izquierdo Ríos y hasta Germán Lequerica, que ahora son parte importante de nuestra literatura amazónica y peruana. Ustedes saben que Francisco Izquierdo Ríos ni siquiera es de Iquitos, pero es parte de la Amazonía del Perú. Igual con Humberto del Águila también. Entonces, ellos aparecen en este libro con unos cuentos importantes que ahora son reconocidos como El collar de Curaca de Humberto del Águila, o El animal sobre sus patas traseras de Arturo Hernández. Y luego Gabicho, que es de Francisco Izquierdo Ríos, que es una aventura que me parece interesante, su recorrido, de una forma de emular a Francisco de Orellana.
en el recorrido que hace desde San Martín, de Zaposoa, en balsa, hasta desembocar en el Atlántico, si no me equivoco, si no me pueden corregir. Entonces, es importante destacar que en aquel tiempo había una idea de hacer literatura, pero ya Runrín lo dice, y eso lleva para terminar esta primera parte, para ir a ahondar luego, lo dice en el prólogo, ¿no? Hay una cuestión, y eso también es un cuestionamiento, me parece que hace Runrín, y es que él menciona que a pesar de todo hay una notable confluencia entre lo mítico y lo social, pero más abocado a lo mítico y a lo paisajístico y a lo descriptivo, como él lo dice. Entonces, él recalca además que es importante ahondar mucho más en el perfil psicológico de los personajes para mejorar la literatura que se viene haciendo, y también él vuelve a decir que es importante que estos fantasmas poco a poco se van quitando en los escritores actuales. Hasta ahí sería mi participación para ir a una segunda vuelta y ahondar un poco más la idea. Gracias. Sí, para poder entender la antología que plantea Roger Runrín, es primero necesario entender cómo es que aparecen las primeras narraciones en la Amazonía más allá de las crónicas. Y es a través de la revista Trocha, ¿no?, que dirigía Javier Izquierdo Ríos, Francisco Izquierdo Ríos, donde se empieza a publicar las primeras narraciones cortas del grupo Trocha. Arturo D. Hernández, ¿no?, Germán Lequerica Delgado, Francisco Izquierdo Ríos, etc. La particularidad que tenía esos escritores en ese momento era sobre una Amazonía, para los del grupo Bubinsana, era de una Amazonía xenofóbica, era de una Amazonía que no ponía los problemas de la Amazonía como principal autor, simplemente que la Amazonía era un tema decorativo, donde el indio era el malo y el hombre blanco era el bueno. Eso en palabras del mismo Roger Runrín, ¿no?, al analizar. En 1962 aparece un grupo de jóvenes que se hicieron llamar los Bubinsanos, ¿no?, o el grupo Bubinsana, que en su decreto, declaratoria de grupo, ¿no?, en su manifiesto, decretan no ir en contra de esa literatura, de esa narrativa que estaban haciendo el grupo Trocha, de las características de la cual ya cité anteriormente. Y ellos deciden, de alguna otra manera, poner al hombre amazónico como eje principal de toda la narración, a los problemas de la Amazonía como eje principal de toda la narrativa y la nueva literatura que se tiene que hacer a partir de ese momento. Entonces, este parricidio que existe en la narrativa amazónica es justo y es necesario, ¿no? Y es un fenómeno que se da en todas las sociedades. Este enfrentamiento dialéctico, ¿no?, entre una generación y otra se ha dado también en la Amazonía, y es producto justamente, pues, ¿no?, de esta juventud bubinsana empezaba a ver y empezaba a notar que el hombre amazónico tenía que tener un papel importante en la narración. Por lo tanto, a raíz de esto, Roger Runrín decide antologar, no con la intención de hacer una fricción, ¿no?, de friccionar ahí sobre quién escribe mejor, simplemente que la intención de esta antología era justamente poder analizar, evaluar el antes y el después de ese momento, de cómo es que el grupo Bubinsana estaba poniendo sus temas, sus puntos, la problemática de la Amazonía y el hombre amazónico en su literatura, ante lo que los demás escritores anteriormente no lo habían hecho. Entonces, en ese momento, en esta antología es justamente el enfrentamiento de dos grupos, ¿no? El planteamiento de Trocha y el planteamiento de Bubinsana. Sería necesario hoy en día poder ver en la actualidad cómo es que después del grupo Bubinsana la narrativa amazónica ha ido tomando otros rumbos, cuáles han sido esos otros parricidios silenciosos que se han ido dando en la narración, y cómo es que en la actualidad podemos hablar inclusive de una narración postmoderna en la Amazonía, ¿no? Esas también palabras del profesor Martín Corena, ¿no? Entonces, para centrarnos en el libro,
El tema empieza así. Digamos, el parricidio literario entre el grupo Bobinsana y el grupo Trocha. Bueno, para continuar con la apreciación sobre la antología de Roger, yo me voy a permitir concordar con las palabras de Gerald. Sin embargo, yo no usaría la evolución de la literatura masónica el término parricida. Yo no creo que los grupos literarios posteriores o nuevos o subsecuentes hayan cometido un parricidio frente a la literatura pasada. Yo creo que la literatura masónica ha evolucionado en el transcurso de los años, lentamente, como dice Patrick. Tendríamos que pensar de que en el parricidio del grupo Urcututu con los Boubinsanos, ¿no? Por eso es que yo prefiero no usar el término parricida, sino prefiero usar el término de la evolución de la literatura masónica. Los escritores van tomando nuevos horizontes, ven nuevas posibilidades. Los Boubinsanos se alejaron del paisajismo, de la mitología, un poco de los Trochas. Los Urcututus se encaminaron más hacia la denuncia de los problemas amazónicos, de los problemas sociales de la Amazonía, ¿no? De la defensa de la naturaleza, etc. Entonces, estos textos, y revisarlos ahora, como les decía, teniendo en consideración el año en que fue publicado y las circunstancias históricas del momento, le permitían a Roger hacer esta selección. No nos olvidemos que los Trochas vivieron, por ejemplo, la época de la fiebre del caucho, entre 1880 y 1914, ¿no? Sin embargo, no hay denuncias de los escritores de ese entonces sobre las atrocidades de la época del caucho, ¿no? Las denuncias vienen posteriormente, de los escritores posteriores, tal vez de una parte final de los Boubinsanos. Yo decía, los 3 Boubinsanos antologados eran jóvenes en esa época. La madurez de ellos literariamente viene posterior a esta antología. Y bueno, desde esa perspectiva histórica, la validez y la importancia de esta antología es justamente ver y analizar esa evolución literaria en la Amazonía peruana. Vico, yo creo que más que una evolución es más, diría yo, una trocha nada más que se va abriendo paso, porque no, la evolución sigue siendo, se sigue esperando esa evolución, creo yo. Claro, entonces, si tú ves, por ejemplo, y toda antología, ¿para qué sirve una antología? Sirve para medir un termómetro, para ver cómo era la literatura en su momento, como esto está, como Ron Rill abarcó, escritores desde que publicó Genaro Herrera en 1918 hasta que publicó esta antología en 1966. En ese lapso él tomó varios escritores que estaban en ese momento, algunos con vida, pues la mayoría, creo que todos eran muy jóvenes incluso. Entonces, es importante ver cuál era el pensamiento que ellos tenían en aquel tiempo, ¿no? Y es importante también confrontar esto, porque si tú confrontas esta literatura, esta antología, que es importante para los que queremos conocer un poco más de la Amazonía, de los escritores y estudiar, pero también es importante ponerlo en el escenario nacional, creo yo, porque yo averiguando un poco sobre esta pequeña ubicación en el escenario nacional es que era nula, ¿no? Y revisando textos, por ahí encontré
un ensayo de Mario Vargas Llosa, y yo sé que muchos lo han citado, que se llama Historia secreta de una novela. Ese ensayo está en La Casa Verde, que lo publicó la editorial Peysa en los 90. Ese ensayo es parte de un discurso que lo dio en la Universidad de Washington en 1968. Entonces, ahí él dice que la literatura amazónica, mira, 1968 dio ese discurso, y él dice, para escribir La Casa Verde tuvo que leer un año literatura amazónica, claro, no de cerca aquí en Iquitos, sino en Estados Unidos. Pero él, en un año leyendo literatura amazónica, él cayó en cuenta que todo era horroroso, así lo cita, ¿no? Era horroroso, estoy hablando de 1968 para abajo, lo que él leía, ¿no? Yo no sé si él se encontró con estos textos, no sé si se encontró, habría que preguntarle, que está con vida aún, pero sí menciona esta idea que muy fantasiosa, que la literatura amazónica era muy fantasiosa, entonces era muy descriptiva, ¿no? Era una literatura que a veces caía en lo banal, ¿no? En lo superficial, y no se podía rescatar o ubicarlo en un espacio nacional como él lo hubiese querido, porque él tenía la intención de hacer un ensayo de literatura amazónica, pero le dio flojera, le dio las ganas de no hacerlo porque no encontró el suficiente material, ni en la novela, y él lo dice ahí, ni en la novela, para poder agarrar y sostener con peso una literatura en aquel tiempo. Creo yo que eso también es válido, porque ya nosotros desde esta perspectiva, desde ahora, desde la actualidad, es importante mirar lo que se ha hecho para construir quizá una literatura que podría ubicarse, y tal vez pudiera ubicarse. Y si ustedes observan, por ejemplo, y hay una presencia nacional de autores que son de Iquitos y de la Amazonía también. No sé si han escuchado hablar de Jamie Tineo Mulatillo, ¿no? Él es de Moyobamba, vive en Lima y ha ganado el premio José Watanabe. Y su libro, Los Sacrificios de la Carne, por ejemplo, es su primer libro de cuentos, y además ganó ese premio. No quiero decir que al ganar premios eres lo mejor, tampoco es así, sino que al leer ese libro te das cuenta que desde la Amazonía, desde un pueblo zapote que fue devastado por el Sendero Luminoso, por el terrorismo, él construye una cuentística interesante con un lenguaje amazónico, la oralidad que tanto nos hace falta a veces, pero ahondando en la personalidad de unos adolescentes y de niños que están desarrollándose y llegando a la adolescencia también. Entonces, es importante. ¿Por qué menciona él? Porque ahora mismo va a publicar con Tusquets, o sea, estamos ya hablando de cosas mayores, porque él postuló a un concurso que es el Premio Clarín de novela en Argentina, y quedó finalista entre los 7 finalistas. Entonces tú te das cuenta, él es amazónico, pero muy poco lo conocen porque él reside en Lima. Me hice amigo de él se hizo amigo de mí por las redes, nos conocimos y me di cuenta que tiene esa intención de llevar la literatura amazónica a esos espacios mayores sin dejar de ser amazónico. Entonces, cuando Rory plantea aquí, en el prólogo dice, para darle pase a Gerald, dice, en septiembre de 2023, se ha producido una notable confluencia entre las dos grandes vertientes de la temática literaria amazónica, lo mítico y lo social. Ahora coexisten y se infiltran lo urbano y lo rural. Lo mítico y lo social no son antagonistas, al contrario. La realidad amazónica solo puede ser recreada desde estas dos opciones, mítico y social, urbano y rural. ¿Sí? Entonces, es importante porque la Amazonía podría ser un centro importante, plantear un río, ¿no? Y él dice que nos queda un trabajo todavía muy largo, muy complicado, los autores que intentamos hacer literatura desde este lugar, desde Iquitos, y es amazonizar la cultura universal y universalizar la cultura amazónica. Eso es lo que cree Runril, pero la realidad es bastante complicada porque habría que partir de una lectura mayor y de una lectura también de lo que se ha hecho en la Amazonía peruana en cuanto a la escritura, y por eso es importante este libro, porque te das cuenta de autores que antes de repente no habías conocido o habías encontrado por ahí, pero que ahora, ahondando un poco en la lectura, te das cuenta que hay autores que estaban haciendo lo posible, pero que faltaba quizá
ahondar en su lectura o tener más capacidad literaria, diría yo. Gracias. Yo viví por el espacio de casi un año en un pueblo Capanaba que se llama Limoncocha en el año 2007, al terminar nomás la universidad. Y cuando me fui a Limoncocha, pensé que los Capanaba comían gente, como lo cuenta Arturo D. Hernández en Selva Trágica. Esa mirada colonial de D. Hernández hace justamente lo que Bubinzana en su momento denuncia, ¿no? El xenofobismo hacia el tema del indio, porque los indios Capanaba no comen gente, ni creo que lo han comido anteriormente, ni existe ningún estudio antropológico desde Levi Strauss terminando en, no sé, en Varese, que indique que los indios amazónicos comen indios. No existe ningún estudio antropológico serio en el mundo que digan que los indios de la Amazonía comen indios, comen gente. Y yo no sé de dónde le sale la idea a D. Hernández en la novela Selva Trágica que dice que los Capanabas comían gente. Entonces, la característica principal de esa literatura es una literatura del patronazgo. Responden al patrón. Y claro, y si da a entender en la novela también que el cauchero es el bueno, el que salva a la chica, y la chica logra salvarse de esa tría de salvajes. O sea, y si revisamos parte de la historia, la peor época de la Amazonía es el caucho. Más de 30.000 indígenas muertos a manos de un solo hombre, Julio César Arana. Y más de 12.000 indígenas muertos a manos de otro hombre, Fiscarral. Nombre que llevan las calles de esta linda y hermosa ciudad que es Iquitos. Sin embargo, la literatura en ese momento, como el grupo Trocha, reivindicaba la actitud del patronazgo. Y sí, en ese punto yo sí estuve de acuerdo con Rodríguez, como dice, tenemos que poner al hombre amazónico en el cónclave del tema. Tenemos que poner al hombre amazónico en el centro del análisis literario. ¿Por qué? Porque la literatura se puede analizar, se puede estudiar y se puede escribir desde lo urbano, desde la ciudad, desde la ruralidad y desde lo universal. Porque yo me he preguntado siempre, ¿qué ha pasado con esos indígenas que fueron llevados a Europa juntos con los jesuitas cuando fueron desterrados por la orden del rey de España? Hubo más de 70 indígenas que fueron a terminar en Portugal, y luego después de eso nadie más supo qué pasó con esos indígenas en Portugal, que fueron expropiados de los jesuitas, de sus propiedades, para pasar a mano de la iglesia. ¿Qué pasó con los indígenas que llevó Julio César Arana a Londres? ¿Qué pasó con los indígenas que llevó Fiscarral también a Europa? ¿Qué pasó con los tantos indígenas que viajaron a Europa en la época de la bonanza? Entonces, la literatura también se puede contar desde lo universal, porque muchos fueron a parar en España, en Londres, en Viena, en África, no sé. Y la Amazonía también se puede contar desde ahí, desde esos lugares. Por lo tanto, en esta abertura que habla Patrick de que Bubinzana vendría a ser un pequeño recorte, ¿no?, en el camino, ¿no? Bubinzana intenta desde su manifiesto plantear un nuevo tema, ¿no? Pero en la literatura que ellos han escrito después del manifiesto, poco de eso se ha dicho y poco de eso también se ha hecho, dejando a las demás generaciones posteriores la gran tarea de poner siempre al hombre amazónico y a la Amazonía, que debe ser la protagonista en esta literatura desde todos los lados, como uno de los principales ejes, ¿no?, de esto. ¿Por qué? Porque no puede ser entendible una sociedad moderna de Iquitos y desde la ciencia de la dialéctica entender que los sistemas de opresión pueden ser, digamos, salvados o pueden ser alabados dentro de una narrativa que justamente lo que busca es analizar, criticar y más que todo reflexionar sobre ciertas actitudes en tales sociedades, ¿no? Yo no puedo decir ahora que Hitler ha sido el mejor líder del mundo cuando ¿qué es lo que dice en Auschwitz?, ¿no? Igual pasa con Arana, y lo de Arana no es una mentira, hay informes. Ahí está el juez Paredes que tuvo la osadía de tener todos los documentos notariados por las declaraciones de los diferentes ex trabajadores que trabajaban en la chorrera. Entonces esto nadie lo ha inventado, ¿no? Entonces creo que la literatura de esta época tenía que haber cumplido un momento muy importante, y esa es justamente la razón por la cual Rogel hace esta antología, ¿no?, de plantear el antes y el después de lo que se presentaba en ese momento. Bueno,
No olvidemos que la literatura no necesariamente plasma en sus escritos la realidad. La literatura y la novela también es fantasía. Entonces, de repente es fantasía. De repente mucho de lo que se ha escrito en esa época por estos autores ha transitado también por la fantasía de ese momento. Y yo sigo creyendo de que la literatura amazónica vive una permanente evolución. Hay todavía un camino largo por andar. Y es cierto lo que dice Roger al finalizar su texto. El reto de los escritores y artistas amazónicos del siglo XXI es amazonizar la cultura universal y universalizar la cultura amazónica. Yo creo que durante todos estos años, desde los trochas, pasando por los bubinzanos, hasta los urcututus y la nueva generación, la actual generación de jóvenes escritores amazónicos, han venido buscando eso. Han tratado de universalizar la Amazonía y han tratado de amazonizar la cultura universal. En otros lugares que no corresponden a la Amazonía, tal vez se ha logrado mucho más rápido el Caribe, con la universalización del Caribe con García Márquez, ¿no? Y muchos más. Entonces, lo importante de la antología de Roger Ronril es eso. En ese momento representaba esa protesta contra la falta de denuncia, contra el no poner al ser humano, al hombre amazónico, como el ente principal de la literatura, más paisajista, más descriptiva, más sumergido en los mitos, etc. Hoy muy poco vemos eso y la Amazonía está experimentando una difusión mayor de su literatura. Definitivamente la narrativa es ficción, y como ficción a veces el autor puede hacer lo que cree conveniente, no toca la realidad exacta. Es más, quizá nadie puede captar la realidad exactamente como ha sucedido, sino que a través de la ficción uno puede recrear un momento dado, ¿no? Esa es parte de la teoría. Entonces, creo yo que hasta ahora conviven, esto es lo que plantea Ronril, lo que se ha desarrollado en esta época de esta etapa entre 1918 y 1960 y tantos, se sigue escribiendo de ese modo. Creo yo que ese es uno de las dificultades o los defectos, diría yo también, quizás siendo un poco drástico, ¿no? Porque muchos autores siguen circunscritos a esta idea, a que la literatura tiene que ser solo mítica, tiene que ser paisajística, cuando a veces hay que entender que el hombre amazónico también tiene sus propios problemas y desde su personalidad puedes abarcar el entorno, el ambiente, la sociedad, la selva, ¿no? Los animales, el resto. Y no lo digo yo, Juan Rulfo, por ejemplo, lo demostró en 2 libros nada más. Y en esos 2 libros, desde la ruralidad de su México, él ha hecho pues algo importante para la literatura latinoamericana. Igual hay un autor que no sé si habrán leído, pero se llama, autor de Luna Caliente, que es un libro que recomiendo mucho, un argentino que desde su ruralidad argentina ha hecho una novela que es muy importante y que va a ser muy importante y se lee mucho en su país. Entonces, creo yo que desde la ruralidad de la Amazonía también se podría plantear, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería el trabajo? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar esta literatura que tanto nosotros a veces hablamos, ¿no?
Creo yo que habría que trabajar mucho primero con la lectura, leer mucho a los autores clásicos, realistas, actuales, contemporáneos, y encontrar una línea y desarrollar los personajes a gusto como debe ser, no solo cuando queremos contar algo en forma de anécdota, sino que hay que desarrollarlo paso a paso como debe ser, lentamente. Me parece que eso es básico, ahondar un poco en el personaje, en la mentalidad de cada uno de los personajes, en la psicología que tanto se habla ahora en la actualidad, para desarrollar un tema en específico, un tópico. Creo yo que la literatura sigue siendo todavía un tema de discusión, va a seguir siendo, porque todo lo que nosotros venimos haciendo de repente no va a servir en el futuro, no lo sabemos, porque tal vez en 50 años ni nos recuerden a nosotros, o tal vez a nadie, o tal vez a algunos, no se sabe, sino que es importante y también mostrar esa literatura que cada uno va desarrollando en casa, ¿no? O de forma personal, y avanzar lo más posible ese camino que es muy difícil, ¿no? Y tampoco hay que entender que el mandarte a leer no quiere decir que es un castigo, al contrario. Siempre escucho que algunos escritores contemporáneos y adultos me dicen, pero ¿para qué voy a leer? Y eso, la verdad, yo me siento mal por mí y por ellos y por el lector, porque un escritor necesariamente tiene que ser un gran lector, un lector de esos que tiene que abarcar todo lo que sea posible para poder construir su propia literatura, no copiar, sino construir su imagen. Entonces también una cosa que falta importante aquí es el trabajo del lenguaje. Alguien decía, y no voy a decir su nombre, pero está sentado aquí entre ustedes, me dijo una vez, si tú quitas los títulos a muchos de los libros que se han hecho en la Amazonía, y estamos hablando de la Amazonía peruana en general, va a parecer que está escrito por una sola persona, porque muchos de ellos no ahondan en el lenguaje, no construyen su propia narrativa, no construyen su propio lenguaje, o sea, no hay novedad, no hay originalidad. Entonces, ¿qué novedoso podemos presentar ante el Perú cuando, digamos, nos quejamos, no nos toman importancia desde Kids? Entonces creo que aquí cerramos esta ronda y vamos a ver si tenemos alguna queja o pregunta aquí en el público, ¿no? Creo que si hay espacio todavía, no sé qué dirá el animador. Por ahora yo les agradezco haber escuchado, si he dicho alguna barbaridad, bueno, gracias. Bien, como lo dijo Patrick, si quisieran tener algún comentario, alguna pregunta. Sí, a ver. Buenas noches a todos. La pregunta es lo siguiente. Bueno, primero quiero hacer un comentario, ¿no? Vico decía que esta segunda edición se publicó después de 58 años. Y sabemos que son más de medio siglo. Uno de los cuentos más antologados, he revisado las antologías que se han hecho en la Amazonia, es El collar del Curaca. ¿No? Está casi en todas las antologías, incluso en la antología que hizo González Vigil, del cuento peruano. Está ese cuento de Collar del Curaca y también está de Fernando Romero, uno de los cuentos, que es limeño pero escribe sobre la Amazonía. En esos 58 años, ¿qué autores ustedes creen que han sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? De esos 12 antologados ahí, 12 cuentos, ¿qué cuentos o qué autores están sobreviviendo a este castigo del tiempo en realidad? El único vivo es el antologador, ¿no? Sí, pero sí, tú tienes razón, David. El collar del Curaca tal vez sea uno de los cuentos más antologados en diferentes momentos y por diferentes antologadores, por diferentes estudiosos. Y yo creo que se debe mira, tal vez el collar de Curaca sea el cuento más universal de la Amazonía. Porque este cuento puede ocurrir aquí, como puede ocurrir en el Congo, como puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Su lenguaje, que es descriptivo, bastante descriptivo, al inicio, como dice Patrick, un poco engorroso, y mejora con el final, le permite
haber sido antologado por muchos, más que los demás. ¿Quiénes quedarán para la historia? Yo creo que eso todavía está por verse. Hay muchos estudios todavía por realizarse, ¿no? Hay nuevos escritores que han superado el manejo del lenguaje, por ejemplo, que es lo que reclama Patrick. Y es cierto, muy pocos de los escritores han trabajado a fondo por construir su propio lenguaje. Y eso yo creo que se debe a muchos factores. El hecho de que la literatura en la Amazonía no sea tomada en serio es un factor importante. En la década del 60 y tal vez en las décadas anteriores, decir que se era escritor, que se era poeta, por la sociedad entonces te tenía como un vago, ¿no? Solamente un vago podía ser escritor o poeta, sin considerar el trabajo que significa ser escritor. Por eso es que una de las cosas que creo yo que debemos aprender a hacer en la Amazonía, por lo menos los lectores, es valorar a nuestros escritores. Porque el trabajo que ellos despliegan y realizan es heroico, por así decirlo. Los escritores amazónicos, para poder sobrevivir, porque no viven de la literatura, tienen que trabajar. Han estudiado otras carreras, se dedican a sus profesiones. Tal vez el único héroe que yo conozca y a quien le tengo mucho cariño es al poeta Percy Vilches, porque es el único escritor amazónico que se dedica íntegramente a escribir, a leer y a escribir. No tiene otra actividad laboral que realizar, ¿no? Gerard, si quieres. No, sí, realmente se le agradece, ¿no?, a Roger Runril haber hecho este trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos permite por lo menos tener una visión de cómo se inicia la teoría literaria en la Amazonía desde la narración, y cómo es que de una otra manera esto ha ido tomando cierta forma, ¿no? Y nos permite en la actualidad poder saber qué es lo que se hizo antes, qué es lo que no se debe hacer y hacia dónde debemos apuntar. Creo yo que también hay que rescatar de la antología un escritor que en la actualidad, después de más de 50 años, está en todos lados, en el Perú, y es Francisco Izquierdo Ríos. Muchos de sus cuentos, no el que está aquí precisamente Gavicho, sino muchos de sus otros cuentos son parte de la narrativa nacional y son tomados en cuenta en muchas antologías hasta a nivel internacional. Entonces ya tenemos un autor que ha sabido trascender. Arturo Hernández, con su novela, por supuesto, Sangama y Selva Trágica, también ha sabido quedarse con el tiempo, en el tiempo, y son clásicos de la literatura amazónica que hay que conocer como base y fundamento para construir lo que se viene haciendo. Creo yo también, quizá a riesgo de pecar, quizás un poco de mezquino, creo yo que también es importante poner a Lequerica, El Monstruo, que es un cuento que también está aquí dentro de esta antología. Es un cuento bastante interesante, ¿no? Lineal, pero puntual. Y es justamente una venganza contra el patrón por su maltrato, por su abuso, ¿no? Y es una forma de quejarse con lo que Gerard mencionaba en principio, ¿no? Y no solo ese cuento, tiene un solo libro de cuentos que yo conozco muy bien, que es Ese Maldito Viento. Creo yo que mucha gente reconoce varios de sus cuentos, como Gregorio, por ejemplo, que es contado en primera persona. ¿Y por qué entonces él ha logrado destacar? ¿Y por qué Izquierdo Ríos también ha logrado destacar? Creo yo porque han sabido manejar un lenguaje bastante llano en muchos casos, y además las técnicas que han utilizado eran propias de ese tiempo y que empezaron a aparecer en el Perú en el 50, ¿no? Y eran técnicas narrativas que ya se utilizaban en el realismo peruano a través de Vargas Llosa, Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, Carlos Zabaleta, etc. Gracias. Sí, muy buenas noches, estimados amigos.
capaz un léxico no muy diplomático, pero sí soy crudo en decirlo, pero de una manera constructiva. Si bien es cierto, gracias a los recursos humanos y especialmente a los amazónicos, y a quienes no son amazónicos, pero sí expresan y transmiten mensaje y conocen la realidad en base a viajes, ¿no?, que ellos han realizado para poder compartir sus experiencias, yo rescato y saludo el capital humano. Pero lo que me da mucha pena y hasta me indigna, y siempre lo trato de expresar, que exista ya un cambio, es hora. Y disculpen la comparación, pero lo digo de una manera filosófica y reflexiva. Así como el vendedor ambulante, que le llaman emprendedores, así como el político que solamente sale en tiempos de campaña, que para mí es un político ambulante, así como muchos escritores que hoy en día quisieran espacios de infraestructura para poder consolidar y sean los espacios más indicados para escuchar y concentrarse en una narrativa, en una crónica o una antología. No tenemos en Loreto esos básicos que permitan hacer realidad y darle importancia a este capital humano. En Iquitos tenemos la Casa de la Juventud, hoy en día es sinónimo de burocracia, más burocracia. Hoy en día tenemos en San Juan un centro cultural, llamado Centro Cultural, pero que preferimos asignarla a la Iglesia Católica antes que sea la desgracia de la sociedad hoy en día. Conclusión a ello, yo saludo a Jaime Vázquez por su trabajo con Tierra Nueva, el único periodista en Loreto que es capaz de invertir en esta realidad. Si los políticos de hoy tuvieran contenido en sus compromisos sociales, la cosa cambiaría. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a quienes han comentado. Ya como decíamos, desde el jueves se vienen desarrollando este tipo de actividades por parte de Editorial Tierra Nueva, en un espacio que normalmente no es el usual para actividades culturales, para actividades literarias, pero es importante también que podamos hacer uso de escenarios como estos para que la literatura pueda trascender, pueda llegar también a más personas, porque eso es lo que se busca a través de Editorial Tierra Nueva. Ya en la parte final de esta jornada que hemos desarrollado desde el día jueves, en el marco del aniversario de Iquitos como puerto fluvial sobre el Amazonas, vamos a proceder y queremos compartir con ustedes un brindis porque se desarrolle más literatura, porque podamos contar con más materiales, con más producción literaria en nuestra Amazonía. Quiero invitar al escritor y docente José Rodríguez Siguas, por favor, para que nos acompañe en este momento de cierre de esta jornada literaria promovida por Tierra Nueva. Vamos a compartir con ustedes las copitas de vino y hacer un brindis por la literatura, hacer un brindis por nuestros escritores, por nuestra editorial amazónica, que por supuesto está llegando a espacios cada vez más importantes, no solamente en Loreto, sino también a nivel nacional y en el extranjero. José. Muchísimas gracias, hasta que sirva. Gracias, Fernando, el señor animador de esta noche. A ver si servimos. La mesa de honor ya tiene, ¿no? Solo para hacer un comentario previo antes de que tengan todos, mediados del 80, en una revista editada por la Casa de la Cultura, en ese tiempo asesorado por Armando Ayarza, hay un escrito muy simpático de Izquierdo Ríos, donde comenta que Runri recogía los cuentos que él quería antologar, y Francisco le dice, oye, pero no está Alberto del Aire, ¿no? Y es gracias a él que se introduce el cuento El collar del curaco. Ese es un documento que yo llevo muy simpático sobre la publicación de este libro. Bueno, como creo que ya todos han servido, y yo llegaba de último y acá me convocaron a dar unas palabras, quisiera yo en primer lugar felicitar a los señores de la mesa, escritores, al público en general, a los organizadores de Tierra Nueva, que han tratado de romper con cierta, digamos, hacer algo nuevo.
Si el mall sirve para venir a comprar cosas, a comer, ¿por qué no se podría presentar libros? Y ese espíritu de Jaime de tratar de romper ciertas cosas, yo creo que es positivo el balance. En ese sentido, a cada uno con su copa, no sé si se hay que ponerse de pie, si ustedes lectores, por los editores y por todos los lectores que nos acompañan, un brindis y esperemos que esto continúe y siga proyectando, como ha dicho el último participante, en que se siga haciendo más actividades culturales. ¡Salud! Muchísimas gracias. Creo que es todo. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes, a nuestros escritores amazónicos que han estado compartiendo desde el día jueves, viernes, sábado y hoy domingo, que culminamos las actividades literarias de Tierra Nueva, promovidas por Editorial Tierra Nueva. Les invitamos a todos los presentes a que puedan compartir y observar las producciones también amazónicas que tenemos de Editorial Tierra Nueva. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta otra oportunidad.